El nutriente con diferencia más importante en la ración de nuestros caballos es el agua. Sin embargo, cuando hablo con los jinetes, normalmente saben muy poquito. Así que hoy vamos a hablar sobre el agua en la dieta de nuestros caballos. Hablando de la deshidratación subclínica, aquí tenemos nuestra amiga Lily. Hola Lily. Hello. ¿Vas a tomar agua? Y lo que hay que hacer, cada vez que ves a tu caballo, es simplemente echar un vistazo a ver si está deshidratado. Y lo vamos a hablar otra vez, pero vuelvo a hablarlo. La manera de mirar si están deshidratados es simplemente coger una pellizca de piel y ver si vuelve inmediatamente a su sitio. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es cómo ingiere el agua el caballo. El problema que tenemos que tener siempre en cuenta es que el caballo es un animal de presa. Eso quiere decir que cuando un animal silvestre o semisilvestre se acerca para tomar agua, siempre está un poquito pendiente, no vaya a ser que haya algún tipo de depredador alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los caballos ingieren mucho agua muy rápido. Eso ya nos complica un poquito el manejo, porque si el caballo bebe entre 8 a 12 veces al día y normalmente ingiere entre 2 a 3 litros por sorbo, eso quiere decir que las fuentes de agua tienen que tener mucho agua disponible para el caballo puede beber como determina su naturaleza al final. Vamos a hablar de los bebederos automáticos. Aquí tenemos uno muy típico y como ves es relativamente pequeño, donde se puede almacenar el agua. Aquí no tenemos más de 1 litro. Además, la salida del agua no es muy rápido. Eso quiere decir que el caballo va a estar tomando agua de una pajita y es realmente difícil para que el caballo ingiere suficiente. Si nosotros combinamos este tipo de bebedero con mucho calor o un caballo que no le gusta beber agua, tendremos un problema de deshidratación subclínica constante. ¿Qué pasa con la deshidratación subclínica? Aumenta riesgos de problemas como por ejemplo los cólicos por impactación y luego afecta el rendimiento deportivo del caballo. Entonces realmente interesa asegurar que los caballos no estén deshidratados. No me malentiendes, yo soy muy amiga de los bebederos automáticos y bienvenido sea el bebedero automático porque llevo muchas horas de mi vida llenando cubos de agua, con lo cual me alegro mucho ver los bebederos automáticos. Simplemente tenemos que tener otras fuentes disponibles, un cubo por ejemplo cuando llegues a montar, donde si el caballo quiere beber y realmente beber, que lo puede hacer cuando quiere. Hay otras maneras en que el caballo puede ingerir agua, como por ejemplo el pasto. El pasto tiene 80% agua y eso quiere decir que el caballo que tiene acceso de pasto va a beber menos agua y además estará ingiriendo agua mientras está ahí en el pasto. Un caballo normalmente bebe entre 25 a 35 litros al día y lo va a hacer normalmente entre 8 a 12 tomas de agua y lo tiene que hacer teniendo acceso a suficiente agua cada vez que bebe, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si el caballo bebe poco lo tenemos que saber y lo vamos a ver porque el caballo va a demostrar señales de estar deshidratados. Pero si el caballo bebe demasiado es un tema que tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque hay caballos que beben demasiado, se llama polidipsia, por aburrimiento. Están en el box, no tienen otra cosa que hacer, se ponen a jugar con el bebedero automático. Estos caballos, al fin y al cabo, pueden causarse problemas renales por beber mucho. Normalmente lo que tienes que hacer es saber cuánto beben. Si ves que están bebiendo muchísimo, y eso se sabe por la cantidad de orina que hay en el box, lo que hay que hacer es poner un cubo y el veterinario te va a preguntar, ¿por qué hay caballos que beben por aburrimiento, pero luego hay caballos que beben demasiado porque tienen algún tipo de problema de salud? Es importante saber
cuántos litros beben y luego trabajar con el veterinario para saber un poquito por dónde van los tiros, porque puede que haya que darle algún tipo de tratamiento de algún tipo. Hay otras maneras que podemos hacer para que los caballos ingieren más agua. Y esto puede tener muchísima importancia si vemos que tenemos un caballo que no le gusta beber agua. ¿Qué caballo no le gusta beber agua? Pues, por ejemplo, cuando tienes un caballo importado del norte de Europa, no está acostumbrado a nuestros calores, entonces es posible que simplemente no beben suficiente. En ese caso, tenemos que saber muy bien qué son las otras cosas que podemos hacer. Una de las cosas más fáciles es simplemente proporcionar hierba, que tiene un 80% agua. Otra estrategia para aumentar la ingesta de agua en nuestros caballos es utilizar las papillas. Hemos hablado muchas veces para las papillas, para la recuperación después de esfuerzos y rendimiento deportivo, pero se puede utilizar las papillas para aumentar la ingesta de agua. Entonces, cuando el caballo come la papilla, va a tomar 3 veces el agua. Eso quiere decir que si pones medio kilo, por ejemplo, de producto, vas a meter 1,5 litros de agua, ¿de acuerdo? Yo tengo gente que en los viajes y cuando los caballos están acostumbrados, normalmente en vez de 3 veces agua que producto, ponen 5 o 6. O sea que los caballos están tomando sopa de verdad. Y cuando el caballo está acostumbrado, conoce el sabor, lo hace muy bien y es una buena estrategia para asegurar que el caballo bebe suficiente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la temperatura del agua. Porque resulta que los caballos sabemos que beben menos cuando el agua es excesivamente frío o excesivamente caliente. Los caballos les gusta la temperatura del agua para beber lo máximo entre 18 a 21 grados más o menos. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre el agua en la dieta de nuestros caballos? 1. La ingesta normal diaria de un caballo es entre 25 litros a 35 litros. Si bebe mucho menos, va a sufrir deshidratación y eso aumenta el riesgo de cólicos por impactación y otros problemas con el rendimiento deportivo del caballo. Si bebe mucho más, puede ser por aburrimiento y hay que observar un poco a ver cómo está eso. O posiblemente tienes que contactar con tu veterinario, diciéndole cuántos litros bebe para saber si hay algún tipo de patología involucrado. Si tenemos un caballo que no le gusta beber, lo que tenemos que hacer también es buscar otras estrategias para aumentar la ingesta de agua, como por ejemplo darle hierba fresca, tenerle en un pasto verde, darle zanahorias, darle una papilla con más agua que lo usual. Lo que tenemos que asegurar es que estamos buscando constantemente estrategias para asegurar que el caballo bebe suficiente y si no bebe suficiente, pues hacer cosas para que le aumentamos las ganas. Yo soy Kobe Bolger y estamos en Parada Raya.